Especialista justamente en temas de Asia, estratega Macro Asset Allocation de la Reinvial Asset Management, el señor Alejandro Guimpo, está hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Además es runner. ¿Ah, sí? Sí. Como tú. Hola, Sí. ¿qué tal? Quedé muy interesado en la entrevista corriendo. Creo que me la puedo. Ah, Así ¿viste? que- Sí, que ahora yo tengo un espacio en redes sociales Sí. que se llama 3K. Ah, ya, tú podrías Así que voy hacer a eso, invitar a Alejandro. Yo no podría. Ah. Está bueno. Una gran Oye, entrevista, gusto, qué bueno. José Tomás, Voy a hacer- también. Hola, Alejandro, Súper bueno, ¿cómo gracias estamos? por estar acá. Hoy, ahora sí que no vamos a correr, vamos a hacer la entrevista con calma. Sí. ¿Ya? Alejandro, hemos visto algunas cifras que muestran un enfriamiento en datos económicos en China en los últimos días, últimas semanas. Cuéntanos un poco cómo debiéramos interpretar esos datos que están saliendo a la luz. Mira, efectivamente hay un enfriamiento bien interesante, pero que no es un dato nuevo, sino es más bien un componente más de una tendencia que hemos estado viendo desde ya hace un tiempo, que te refleja que la historia macro de China es una historia que te está dando datos que, si bien más o menos están en línea con lo esperado, son cada vez más débiles. Y en ese sentido hemos tenido esta especie de recuperación en K, en el sentido de que hay ciertos sectores o ciertos puntos que muestran algo de mejora, como son, por ejemplo, la producción industrial y algo más débil, la parte de consumo. Sin embargo, estamos viendo una caída muy notoria, de hecho ya varios meses consecutivos a la baja, en lo que es la inversión en activo fijo, y eso está muy de la mano con una caída en la inversión y el uso de espacio de tierra, digamos así, relacionado a todo lo que es el sector inmobiliario, que sigue sin mostrar una recuperación importante. Entonces, en ese sentido, y en lo que ha sido el último plan quincenal, ¿no es cierto?, que tuvo China hace ya un tiempo, es que ellos se proponen objetivos que son bien ambiciosos. Ellos dicen que tienen que crecer más o menos un 4,6% en promedio, digámoslo así, los próximos años, cada año, para poder alcanzar sus objetivos del 2035. Eso, ¿no es cierto?, considerando que este año posiblemente logren un objetivo de crecimiento como ellos mismos se lo impusieron, en torno al 5%, pero les va a costar. Va a Y costar. ahí hay una apuesta, y yo creo que aquí hay que ser bien enfático, que la historia de China se puede dividir en qué sectores ellos cogen como los ganadores. Y ahí lo interesante y lo llamativo ha sido que ellos, contrario a lo que ha sido la teoría de la involución, escogieron el sector de tecnología e inteligencia artificial como su sector ganador. Y es donde quieren hacer la gran apuesta. Entonces, en ese sentido, hay mucha inversión que se está haciendo, hay mucho incentivo bien enfocado, y que, obviamente, por los problemas de transparencia que podemos tener respecto a leer ciertas cifras en China, no es más difícil verlo en comparación, por ejemplo, con lo que es Estados Unidos. Ya, perfecto. Bueno, ¿cómo queda Chile en este contexto, Alejandro? Mira, a mí me parece, y esto es bien interesante, de hecho una columna hace un tiempo de Jorge Satt, que es del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, mencionaba los 100 primeros días en materia internacional. Y eso considerando que también tuvimos un asesor programático en el Anterior, primer bloque sí. del programa, ¿sí? Me parece que ha estado un poquito fuera de la discusión. Es decir, cómo nosotros, una economía pequeña y abierta, obviamente todos los aspectos internos son sumamente relevantes, pero el tener una lógica y una diplomacia súper potente en lo que es, ¿no es cierto?, fortalecer las relaciones con Estados Unidos sin dañar o manteniendo, ¿no es cierto?, estable lo que son las relaciones con China, me parece que va a ser sumamente relevante, y considerando adicionalmente que estamos en un contexto geopolítico bien movido. Es decir, por una parte tenemos el mayor despliegue militar de Estados Unidos en décadas, ahí quizá ustedes me podrán corregir, pero es un despliegue muy fuerte que está haciendo en el Mar del Caribe, ¿no es cierto?, con su portaaviones más potente ya instalado por ahí, y China, ¿no es cierto?, que ante el comentario o, ¿no es cierto?, intervención de Japón diciendo que ellos iban a intervenir en caso de que se viese un ataque a Taiwán, y tensionó derechamente las relaciones. De hecho, eso ha sido el tópico del último tiempo. Efectivamente me parece que es un fierro caliente, y ahí hay que saber, obviamente, manejar
ese punto, considerando que estamos en este contexto de nuestros dos principales socios comerciales. ¿Tú has visto ausente ese debate, digamos, durante el debate presidencial, digamos, en general entre las candidaturas? Eso lo comenta. Ahora, en cuanto a efectos económicos, esta situación que tú describes en China, con datos más fríos, con una apuesta por la inteligencia artificial y por la tecnología, ¿de qué manera podría afectar económicamente a Chile, para bien o para mal? ¿Cuál es tu apuesta en ese sentido, considerando que es nuestro principal socio comercial? Mira, hay un punto que es el positivo. El punto positivo es que efectivamente todo este desarrollo de data centers, todo el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de tecnología requiere insumos y el principal insumo de eso es el cobre. Entonces nosotros lo estamos viendo efectivamente con un precio del cobre que, si nosotros vemos, por ejemplo, en vez del COMEX, la Bolsa de Metales de Londres, que tiene este componente que es un poquito más estable porque se aleja de todo este ruido tarifario, está en récords, ¿no es cierto? Tenemos términos de intercambio que están en los mejores niveles, quizá en mucho tiempo, y por lo tanto eso es sumamente positivo cuando nosotros queremos considerar lo que es nuestro sector minero y adicionalmente viendo que la inversión en Chile, luego de 3 años, se está recuperando con fuerza. De hecho, el PIB, publicado hace una hora y 10 minutos más o menos, reflejó que uno de los puntos positivos, a pesar de que salió un poquito más abajo de lo esperado que lo que uno tomaba con las proxy de IMASEC, demostró una recuperación importante en inversión y también en lo que son importaciones de bienes de capital. Entonces yo creo que por ahí la parte de Chile, la historia de Chile y la relación con China también se ve muy positiva. ¿Qué no ha estado bien? Y eso de nuevo por la parte más de China ha sido el consumo. Es decir, aquí anecdóticamente puedo comentar que un contacto que tuve nos decía que las grandes recepciones que hacían políticas, culturales, muchas veces se disponía de vino, se disponía de fruta para distintas instancias, pero el presidente Xi, en la lógica, ¿no es cierto?, de ser un país en la cual no busca, ¿no es cierto?, esta felicidad a través del consumo y busca ser mucho más austero, prohibió el alcohol en toda esta recepción. Y adicionalmente que también, exacto, muchas personas quizá toman unas copas de más y la verdad es que decían cosas que no tenían que decir y por ende ese control fuerte, ¿no es cierto?, de la información y obviamente de lo que se habla es potente. Y ese limitante en el consumo tiene un efecto también. Completamente, o sea, yo creo que aquí especialmente para la parte del vino, se ha sentido con mucha fuerza. Quizás la cereza todavía no tanto, porque sigue siendo un componente que es bien clave, pero también está el hecho que en la misma China se han expandido muchos campos de cultivo también de una propia industria de vino. Entonces, eso yo creo que quizás es un tema a profundizar, pero definitivamente, y tal como se ha discutido mucho en diferentes instancias de buscar el desarrollo, hay que fortalecer la diversificación de socios, diversificación de productos que se puedan realizar y también ver cómo es que diferentes tipos de socios comerciales y la vinculación comercial de Chile con el mundo se puede fortalecer. Sí. Alejandro Guimpó, estratega Macro Asset Allocation de la Reinvial Asset Management. Quería preguntarte respecto de esta posición como diplomática que ha tomado el gobierno de Gabriel Boric de cuestionar a Estados Unidos, alinearse más en ese caso con China. Pero desde China, ¿hay que tomar una posición Estados Unidos o China? ¿O es posible equilibrar, compensar ambos destinos como aliados estratégicos? Yo diría que China, y es un tema que está súper en discusión, China ha tenido una expansión muy potente en lo que es Latinoamérica y eso va más allá de las relaciones comerciales propiamente tal, sino son tomar participación en ciertos negocios estratégicos e industrias estratégicas. Ya en Chile estamos empezando a ver algo de eso, pero ya en otros países están completamente instalados. Y el tema de China, mientras no se metan con ellos, va a estar todo bien. Es decir, si es que nosotros no estábamos, ¿no es cierto?, haciendo críticas de derechos humanos o críticas a Taiwán u otro punto relacionado a ello, vamos a estar ok. Yo creo que hay que ser bien inteligente y seguir este principio de autodeterminación de los pueblos. Ahí, definitivamente, si bien el presidente Boric ha sido crítico con Estados Unidos respecto a las mismas
políticas de Trump, también ha sido de alguna forma crítico con lo que se está haciendo al interior de China y por lo tanto quizás en ese sentido no ha habido mucha más noticia para profundizar. Pero yo creo que en ese contexto definitivamente hay que tratar de avanzar más en integración con Estados Unidos. Ahora tenemos embajador, entonces eso definitivamente ayuda a fortalecer los lazos. Alejandro, te quería llevar a Estados Unidos. A propósito del mercado está muy atento a los resultados de Nvidia y de todo el debate que se genera respecto de una eventual burbuja respecto de estos temas tecnológicos, digamos, y la discusión que existe respecto de si existe o no una burbuja y también de qué tan preparada está la economía norteamericana o la economía mundial, digamos, para enfrentar esa eventual burbuja si existiera. ¿Cómo lo estás viendo tú esa discusión? Esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Esa es la pregunta del millón. Mira. Que queremos tu respuesta que nos defina. Efectivamente, mira, a mí me parece que a diferencia de otros procesos que quizás uno ve en general que han subido mucho y que han tenido una fuerte expansión, lo que es la inteligencia artificial tiene ciertos spillovers que son, es decir, efectos de segunda vuelta que son positivos para la economía en sí misma. Y Estados Unidos también ha sido una economía que ha dejado de depender su consumo mismo mucho más que de la parte del mercado laboral y se ha centrado mucho más en la generación de riqueza por el mercado accionario o por otros puntos que mantienen independiente del sueldo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta semana también, luego de ya un mes y algo atrasado, vamos a tener la publicación de las nóminas de empleo no agrícola. Entonces, eso también nos va a dar luz de la situación laboral de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos apostando en nuestro equipo es que la desaceleración del empleo en Estados Unidos está siendo una desaceleración obviamente fuerte, pero que no nos está llevando a una situación de recesión. No vemos una situación de explosión de la situación de esta burbuja o algo por el estilo, principalmente porque nosotros pensamos que no es una burbuja de pura especulación. Es decir, los precios han subido mucho y ha habido una expansión, pero ha sido directamente por fundamentales. Aquí tenemos empresas con una buena salud financiera que han hecho inversiones fuertes directamente con caja y no con apalancamiento. Yo creo que eso también es un punto que se ha diferenciado de procesos anteriores. Entonces, aquí esto siempre pasa como una especie de fiebre del oro, en el que muchos inversionistas, especialmente inversionistas retail, en la última parte, se meten con fuerza y cuando empiezan a ver ¿no es cierto?, ciertos temores, ciertos comentarios, ciertos temas que van saliendo, salen de una forma despavorida y eso es de alguna forma compleja para lo que es el mismo manejo de una cartera y también la dificultad de hacer timing en lo que son este tipo de estrategias. Pero yendo al punto más claro, nosotros pensamos que el gran catalizador y lo que está de alguna forma causando todo este revuelo es el escenario de la Reserva Federal, que hace un tiempo, digámoslo así, un mes y medio, 2 meses, tenía prácticamente internalizado que se iba a realizar un recorte de tasa en diciembre y que íbamos a llegar con una tasa terminal del FED en torno a 3%. Eso, luego los comentarios de Powell, ¿no es cierto?, poniendo algo más de cautela al mercado, se ha ido retirando y nosotros creemos que la reacción que ha tenido el mercado ha sido de alguna forma principalmente por eso. Bien, Alejandro Guimpó, estratega macro de Asset Allocation de la Reinvial Asset Management. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que te vaya muy bien. Un gusto. Gracias, muy buen día. Alejandro. Muy Nos bien. vemos. Un gusto.